A esta entrevista que vamos a sostener con el doctor en filosofía Fernando Buen Abad Domínguez. Él es especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica. Además es director de cine, egresado de la New York University, licenciado en ciencias de la comunicación, máster en filosofía política y doctor en filosofía, y nos da mucho gusto que nos acompañe esta mañana en esta emisión de la revista Contralínea, pues para hablar, entre otras cosas, de la crisis que enfrentan las corporaciones mediáticas. Hoy el presidente López Obrador hablaba de esta pérdida de credibilidad, particularmente de los medios mexicanos, y queremos consultarle al doctor Fernando Buen Abad al respecto. Además, también consultarle de toda esta periodo de transición que estamos viviendo en nuestro país, ya con el cierre prácticamente del gobierno del presidente López Obrador, y seguir abordando las lecciones que debe aprender el pueblo de México de lo que está sucediendo en países de América Latina, particularmente el caso argentino. Muy buenos días, doctor. Bienvenido al programa de Contralínea. Nancy, muy buenos días. Un abrazo fraterno desde Buenos Aires. Una mañana fría y húmeda, como se acostumbra en estos tiempos, en que el clima polar se deja sentir sobre esta zona. Así que supongo que en contraste con lo que pasa por allá en algunos momentos del día, ¿no? Así que un abrazo para usted y para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Doctor, y justo aprovechar pues también esta digamos, visión filosófica que tiene usted, preguntarle acerca de las corporaciones mediáticas. Venimos de un proceso electoral en el caso mexicano y también en el caso argentino, cómo operan las corporaciones mediáticas. Es muy interesante ver la pérdida de credibilidad que han tenido en México estas corporaciones mediáticas, o que no han encontrado un terreno tan fértil para diseminar todas estas mentiras. En el caso argentino, pues pasó un fenómeno quizá contrario. Acompañaron la decepción o el propio escepticismo, incluso esta idea de que ya tenían que cambiar de un modelo, de un paradigma en el gobierno, y lo que llega pues es un fenómeno como el de Javier Milei, con todo lo que ya hemos conversado, doctor, con usted, lo que ha significado los primeros meses de este personaje, ¿no? En términos no solo de ruptura de relaciones con otras naciones, sino también el hecho de cómo se ha ido degradando la vida de las personas que, si bien no estaban en una situación de pobreza o de vulnerabilidad, ahora sí han caído en la pobreza. ¿Cómo observa estos dos fenómenos mediáticos desde un punto de vista de alguien que vive directamente en Argentina, doctor? Si usted quiere, le añado un escenario más para enriquecer la perspectiva, porque es que es un tema de verdadera complejidad y que vale la pena estudiar a fondo. El escenario al que aludo es el escenario de las elecciones próximas en Venezuela. El domingo próximo estará viviendo el pueblo de Venezuela un proceso más de sus muchísimos procesos electorales que ha venido organizando a lo largo de la historia reciente de lo que se conoce como la Revolución Bolivariana. Y, y justamente en ese escenario se contrastan las dos versiones de lo que usted ahora plantea sobre la crisis de la credibilidad de los medios de comunicación. ¿Y qué pasa con ese concepto de credibilidad? ¿Cómo se construye? ¿De dónde sale? ¿A quién creerle que es creíble, ¿no? Y me parece que es un tema para todos nosotros crucial, porque desde luego que la credibilidad no es una mercancía que se pueda comprar en el mercado o que se pueda adquirir cortándola de un árbol, ¿no? La credibilidad es una construcción colectiva que depende en muchos sentidos de los acuerdos sociales y del nivel de la conciencia que los pueblos tienen sobre su realidad. No hay un solo frente de la vida en colectivo, no hay una sola actividad de la especie humana
que no necesite construir confianza, que no necesite atarse a una certidumbre firme de que el trato, de que el pacto, de que el acuerdo con los otros va a ser duradero, va a ser benéfico para el conjunto, va a ser productivo y necesariamente va a ser plataforma de elevación del espíritu individual y del espíritu de la comunidad. Eh, eh, y por tanto, lo que estoy tratando de decir es que el concepto de confianza, de credibilidad, es una construcción colectiva, es un hacer todos los días, es un hacerse a diario que, que no puede comprarse, repito, de una vez y para siempre. No se puede confundir la confianza y la credibilidad con la fe ciega o con el dogmatismo. No hay parangón posible para poner en pie de igualdad aquellas posiciones de algunas personas que dicen o que deciden creer de una vez y para siempre en, en una fe, en una organización política, incluso en una pareja o incluso en una familia. Las relaciones humanas son tan dinámicas y son tan, a su vez, tan frágiles que necesitan, por definición, atarse a esta actitud concreta, visible, palmaria, evidente, objetiva, que es saber que, que tanto nosotros como nuestros interlocutores, como aquellos con los que convivimos, van a corresponder a la altura con la construcción de confianza que se necesita. Y esto depende, según mi hipótesis, depende de con qué agenda estamos construyendo esa idea de confianza, esa idea de confiabilidad, eh, porque si usted a mí en un momento me confesara algún problema del trabajo, de la investigación científica, y usted esperase de mí una respuesta comprometida, profunda, sincera, participativa, proactiva, y yo faltara a esa convocatoria, lo más seguro es que se rompería algún vínculo, nexo de esta relación de confiabilidad. El tema de la agenda y del respeto por la agenda que cada quien enuncia es, a mi entender, el tema central de la confiabilidad. Si en un país los medios de comunicación no atienden a las agendas profundas de los pueblos, lo más seguro es que esos medios están atentando contra su confiabilidad, porque en la mayoría de los casos no solamente no atienden a las agendas importantes de los pueblos, sino que las traicionan, las tergiversan, las distorsionan, las recortan, incluso las reducen y las vulgarizan, al punto en que grandes, importantes demandas de justicia terminan siendo pretextos para justificar, por ejemplo, tropelías de corruptelas o incluso de burocracias sordas ante las realidades sociales. Y a diferencia de esto, cuando los pueblos se percatan de que están siendo escuchados y que los medios responden y corresponden a los temas que a la sociedad le interesan, entonces se construye un vínculo distinto. Y ese vínculo ni es para siempre, ni es uniforme, ni es mecánico, ni es automático. Es un vínculo que está todos los días sometido a vigilancia, a observación, a verificación, a escrutinio. Y ese escrutinio pasa por ser, repito, desde lo muy concreto, lo muy objetivo y lo muy básico, hasta el nivel siguiente, que es el nivel de la expectativa del corto, del mediano y el largo plazo, en el que uno empieza a suponer que para lo urgente como para como para lo postergable, aquel con el que yo interactúo es una persona confiable. Y me tomó todo este trabajo de tratar de exponer las razones profundas, creo yo, en el filosofar de la confiabilidad, porque este es el reto de todo medio de comunicación. Si como hemos visto, de todo medio de comunicación y de toda acción política, por cierto, si como hemos visto en algunos países se hicieron promesas y no se cumplieron, si como hemos visto, el caso de Argentina es palmario, ¿no? Algunas de las políticas que se intentaron, algunos de los proyectos que se quisieron desarrollar, por ejemplo, en el gobierno anterior,
por razones incluso tan complejas como la pandemia, razones tan complejas como la crisis económica mundial que hubo, si no se pudieron cumplir las agendas prometidas y no hubo una explicación que reconstruyera la confianza y no hubo un trabajo comunicacional que expusiera, mira, no pudimos hacerlo todo, pero pudimos hacer esto, en el siguiente plazo haremos esto otro e iremos saldando la deuda. Entonces, si eso no se hace, repito, si lo que se está dejando es un vacío al cual vendrán los contrarios, vendrán los otros, vendrán los que disputan poder a llenarlo con su versión de los hechos. Y esa versión en general es una versión distorsionada. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina, que ha sido justamente el dilema brutal de haber resentido la postergación de un montón de tareas y de compromisos frente a la sociedad. Eh, Dije postergación porque también a veces se presta para manipulaciones como las que también existen hoy en los propios medios hegemónicos, en los que se plantea que se abandonó el interés por la agenda social, y eso es falso de toda falsedad, aunque no deja de ser cierto que no se cumplieron muchas metas. Pero el problema fue que el no cumplimiento de la meta pone en evidencia la urgencia de mayor comunicación y de mayor calidad, y eso no se hizo. Y eso construyó esta respuesta que algunos expertos en manipulación mediática han sabido procesar y han sabido instruir contra los propios pueblos. Esto que conocemos nosotros como el voto castigo, esta estructura de operación mediática llamada voto castigo, operó en Argentina de una manera muy eficaz, muy eficiente para imponer un proyecto de derecha y de extrema derecha como el que conocemos. Pero no solamente eso, además violentó todos los márgenes de la confianza de los electorados, y hoy por hoy se han alterado y se han distorsionado los conceptos de la confianza al punto de que eh, ya no importa si son confiables, lo que importa es que sean ofensivos, lo que importa es que sean groseros, lo que importa es que se diga barbaridad y media para satisfacer un morbo que es el que se produce justamente por dejar estos vacíos de comunicación. No tendría yo tiempo siquiera para enumerarle a usted las barbaridades que han sido dichas hoy en las horas recientes en Argentina en boca del propio presidente de la nación. Cuando le digo a usted barbaridades, esto incluye vocabularios tan absolutamente obscenos, tan absolutamente degradantes y tan absolutamente paupérrimos que, que uno no imaginaría nunca en boca de un mandatario. Y sin embargo, eso produce satisfacción en un electorado que hoy prefiere más el morbo como espectáculo que la confianza por una comunicación en la que realmente las agendas sociales se pongan en juego. Y la gran diferencia de lo que el presidente López Obrador ha enunciado, que me parece que es crucial, es que precisamente el gran trabajo de la acción política, en la que todavía venimos con tareas muy provisorias, de primer orden, diría yo, preliminares, pero que están construyendo lo que llamamos revolución de la conciencia. Y ahí está la clave. Si la revolución de la conciencia se construye con las agendas de las luchas de los pueblos, si la revolución de la conciencia vendrá a significar inequívocamente que estamos construyendo el pensamiento conjunto de las comunidades para atenderlas y para entenderlas, entonces ahí se está construyendo una nueva forma de la confianza y de la credibilidad. Eso es lo que también en el escenario de Venezuela tenemos hoy por hoy. Si existe una operación mediática contra el gobierno de Venezuela, que a esta hora las derechas de todo el continente, que puedo repasarle a usted, el grupo Clarín, el grupo O Globo de Brasil, el Mercurio de Chile, en fin, la cadena de la Sociedad Interamericana de Prensa hoy está operando contra Venezuela, anunciando algo que es verdaderamente irracional, pero que a ellos les complace, que es anunciar un fraude electoral de algo que no ha ocurrido todavía, y luego encima llamar a una actitud de rebeldía social en boca de personajes que no son capaces de organizar ni una piñata, personajes que no son capaces de atraer la simpatía social para ganarse democráticamente un lugar, y que lo que sí han hecho, y hay pruebas demoledoras contra esto, han ido a llamar a los imperios, básicamente a Estados Unidos, para que ordene a Estados Unidos e instruya una invasión contra Venezuela. Si algún dato violento contra la historia de la democracia de nuestra América Latina
pudiera mencionarse para ejemplificar un escándalo político sería eso, que un político de un país vaya a llamar a un imperio para que intervenga militarmente a su propio país. Ese escándalo hoy por hoy la derecha y la ultraderecha venezolana lo defiende. Y de lo que estamos hoy atentos, con lo que estamos preocupados, porque es una democracia como todas las democracias, que debe ser defendida por sus pueblos y desde abajo, lo que es importante saber es hasta qué punto la conciencia social, la revolución de la conciencia que ya está ocurriendo, va a ser capaz de poner mostrar sus anticuerpos, mostrar su capacidad de defensa y poder frenar estas operaciones que, les repito, hoy están desplegadas en todo el continente, desde CNN y todos sus muñecos de Miami, hasta todos los que a nivel local, en los distintos canales de comunicación de la región, conocemos en el sector de las derechas y las ultraderechas, repiten al unísono como loros la misma agenda, el mismo guión que les escriben desde Washington. Y creo verdaderamente que para poder reconstruir confianza social desde abajo, si no acudimos a la agenda de los pueblos que están en lucha, a la agenda de los movimientos sociales, de la clase trabajadora, de los movimientos científicos, artísticos, estudiantiles, los movimientos de las mujeres, los llamados feminismos, en fin, si no acudimos a esas voces que son las que están escribiendo la historia de nuestro tiempo, es imposible reconstruir una idea de confianza, de confiabilidad que esté a la altura de nuestro tiempo y a la altura de nuestra historia. Y ese es el reto, me parece, en este momento, ¿no? Y doctor, es que nos decía hace un momento que que la credibilidad no es una mercancía, en realidad no se puede adquirir. En este sentido, me recuerda mucho estas reflexiones que hacían en su momento periodistas como Ryszard Bushinsky, que ya no lo tenemos entre nosotros, y también Ignacio Ramonet, en el sentido de que la información se ha convertido en una mercancía que la sujetan justamente estas corporaciones a las reglas del mercado, y eso incluye pues también que al ser corporaciones mediáticas tienen sus propios intereses, y esos intereses pues van en contra justamente de esas agendas profundas de los pueblos que nos decía. Me parece importante, doctor, si pudiéramos profundizar en el tema de cómo operan estas corporaciones mediáticas, porque lo vimos también en el caso mexicano, como desde otros países estas corporaciones vinieron con una agenda bien específica para tratar de minar la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum e impulsar nuevamente el retorno al neoliberalismo salvaje en nuestro país como política pública. Vimos cómo operan como una manada, ¿no? Que vienen a defender esos intereses que les convienen a todas estas corporaciones a nivel transnacional, y que operan pues justamente con mentiras, con montajes, con calumnias. Es parte de lo que nos narraba que están haciendo ahora en el caso venezolano, que lo hicieron en su momento en el caso argentino. ¿Cómo es que los pueblos pueden estar atentos a estas estrategias mediáticas que incluyen pues a estas corporaciones que quizás se les da desde una idea equivocada cierta credibilidad porque son medios extranjeros, porque son medios internacionales, porque son las catedrales del periodismo, según se nos ha venido indicando, y en realidad lo que están haciendo es pues calumniar o como dice usted, traicionar, al final tergiversar esas agendas profundas, doctor? Mire, Nancy, le pongo un ejemplo que a mí me llama mucho la atención y en el que yo estoy trabajando con una semiótica lo más profunda posible. Contra el presidente López Obrador se desató una campaña absolutamente demencial en la que se lo acusaba de narcopresidente. No sé, no tendríamos tiempo tampoco para dedicarle horas, pero si pudiéramos hacer un inventario preciso de la cantidad de lugares en los cuales se publicaron, tanto en las redes sociales como en medios de comunicación, de América Latina y el Caribe como de Europa, eh, ¿verdad que tendríamos una lista monstruosa en la que de una manera más
más ofensiva, más grosera, más directa, incluso de las maneras más indirectas, la alusión de que el presidente López Obrador es un narcopresidente, sembró, pues, sembró esta operación de guerra psicológica para desprestigiar su figura, su obra, su trabajo, su buen nombre, en fin, para destruir su confiabilidad y su credibilidad. Si yo le dijese a usted ahora que exactamente lo mismo se está haciendo contra el presidente Nicolás Maduro, si yo le pudiera a usted mostrar ahora la cantidad de veces que hemos escuchado en las horas recientes la repetición de que el problema es que Maduro es un narcopresidente, el problema es que ya es no solamente él un referente, porque dicen de nada serviría quitar a Maduro, porque lo que pasa es que todo el sistema es un narcosistema, dicen ellos, que el proyecto este llamado bolivariano, chavista, incluso como ellos les gusta llamarles populista, es en realidad un modelo de narcosistema. Y, y con esas mismas hipótesis de golpeteo, de desprestigio, de devaluar la obra, la vida, el prestigio, el buen nombre, lo que fuese que hubiera que ofender de la familia, de la vida, de la historia de Nicolás Maduro y de todo el proyecto que el pueblo venezolano ha venido ratificando una y otra vez electoral y democráticamente. Nancy, le recuerdo entre paréntesis que uno de los procesos electorales con mayor nivel de certificaciones internacionales por su calidad, por su velocidad, por su transparencia, ha sido Venezuela. Incluso la Fundación Jimmy Carter, que es una fundación que se dedica a hacer observatorio de procesos electorales, ha certificado una y otra vez las elecciones de Venezuela como elecciones de absoluta transparencia. Cierro el paréntesis porque siempre es indispensable fijar algún parámetro incluso de los que ellos mismos hacen, a propósito de demostrar sus contradicciones. Pero eso no frena los intentos de otros sectores como los de Miami. Yo pongo el dedo sobre esta geografía porque de ahí salen, de ahí parten una cantidad importantísima de operaciones mediáticas que, le repito, tienen que ver con cómo destruir la confianza de los pueblos en sus propias decisiones democráticas, como lo que llaman ellos la desmoralización inducida, ¿no? Cómo se fabrica desde las entrañas mismas de las operaciones mediáticas todo este sistema de golpeteo, de infiltración de conceptos, de valores, de ejemplos, de vocabularios, de gestualidades, incluso de alusiones que no me lo permite ni mi formación, ni mi ética, ni el horario mediático para yo poder decir los vocabularios y los lenguajes y las terminologías que han llegado a usar para ofender, para insultar, para manchar, así como lo hicieron con el presidente López Obrador, incluso como siguen haciéndolo algunos con el presidente López Obrador, así lo están haciendo idénticamente contra el presidente Maduro, contra el pueblo de Venezuela y contra el proceso democrático que se verificará el próximo domingo. Eh, y entonces usted hizo una pregunta que siempre es una pregunta estremecedora, Nancy, porque ¿y qué hacemos nosotros mientras tanto, ¿no? Es decir, ¿cómo nos pertrechamos? ¿Con qué instrumental nosotros podemos dar una contraofensiva tanto psicológica, tanto mental como objetiva, ante estas operaciones? Y eso merece también otro tiempo de análisis, otro tiempo voy a usar una palabra muy fuerte, pero otro tiempo de autocrítica, el recurso de la ciencia, de la autocrítica, Nancy, para poder también replantearnos nosotros si es que estamos atentos y alertas a nuestro papel como medios de comunicación, como comunicadores, como docentes, como investigadores de los medios de comunicación y de la semiótica, si estamos a la altura de la historia, de lo que la historia nos está demandando. Y una de las demandas más fuertes, Nancy, es la unidad que es uno de los importantísimos antídotos contra estas operaciones. Si nosotros pudiésemos organizar una estrategia de investigación periodística que desmontara el origen y el alcance de las operaciones como esta, de acusación de narcosistema o de narcotraficantes a los presidentes, si pudiéramos tener material preparado tanto para producciones sonoras, de podcast,
o audiovisuales o escritas o como fuese, si pudiésemos articular un proyecto de unidad que dijera, que tuviera como tesis humanista, de, como tesis humanista central, la defensa de las democracias, pero no las democracias en papel, no las democracias eh, en el sentido burgués de la democracia, sino las democracias que están construyendo nuestros pueblos. Nancy, la democracia tampoco es una piedra única, no es una roca, no es un monumento, no es un... La democracia es un organismo vivo del acuerdo colectivo que va en dirección de la voluntad democrática de los pueblos y necesitamos saber que cada país, que cada realidad, que cada historia ha venido construyendo su salida democrática y que no son las mismas condiciones las de Argentina que vino y que está todavía viviendo los estragos de una de las más horrendas dictaduras que pudiésemos imaginar. No hay tiempo para hacer memoria de eso, pero no se nos olvide que aquí el ejército tomó el poder y se construyó una especie de triple alianza gubernamental, militar, empresarial y eclesiástica que desapareció a más de 30.000 personas, perdón, que tiró personas en el Río de la Plata para que se ahogaran. Es decir, que aquí se ocurrió un horror verdaderamente gravísimo y que eso apenas tiene unas cuantas décadas de haber ocurrido. No se nos puede ocurrir, no se nos puede olvidar que la Operación Cóndor hoy tiene una versión que es la Operación Cóndor mediática y que la Operación Cóndor mediática está avasallando a las democracias, esas que están naciendo todos los días en cada una de las casas, en cada una de las mesas en las que los pueblos deciden volver a hablar de política, que deciden volver a hablar de cómo salir de los agobios de esta monstruosidad que es el capitalismo, en esos lugares en los que las personas empiezan a ver cómo nos ponemos de acuerdo unos y otros para construir una nueva forma de la confianza, que sea una nueva acta constitutiva de los derechos colectivos. No puede haber, pues, salida posible si no construimos una nueva confianza. Y en materia de comunicación, no hemos sido capaces de crear una red de confianza entre todos nosotros, el archipiélago inmenso de voluntades comunicacionales que somos en América Latina, archipiélago lamentablemente inconexo, hoy podría estar jugando un papel decisivo, realmente decisivo, si tuviéramos una agenda humanista de nuevo género que nos pusiera, por ejemplo, a todos un compromiso irrenunciable de defensa de nuestras democracias. Nuestras democracias, como están creciendo, como están floreciendo cada una, como es cada, decía el informe McBride, ¿se acuerda usted, no? Un solo mundo, voces múltiples. Somos un mundo de diversidades, un mundo pleno y lleno. Lo que nos caracteriza es la diversidad. Bueno, pues esas diversidades deberían ser apreciables, defendibles y queribles, y desde luego las diversidades también que construyen los procesos democráticos. Eh, para escaparle también a los formatos de las viejas escuelas positivistas y todas esas escuelas de filosofías que creen que la democracia es una letra muerta que aparece en un papel o en una constitución, cuanto que la democracia es el diálogo permanente, la democracia es el encuentro constante, el intercambio de acuerdos y desacuerdos frente a los malestares y los bienestares de los pueblos. Este es el caldo de cultivo de la construcción de la nueva democracia y creo yo que en eso deberíamos todos pactar un frente de lucha, de defensa, de solidaridad que hoy por hoy no tenemos. Y me parece que no nos estamos formando para eso. Me parece que los estudiantes de comunicación en todo el continente, de las 1.000 facultades que existen más o menos en América Latina, no cuentan con una formación teórica y metodológica que les permita acceder a una actitud de defensa de las democracias, en primer lugar, de defensa de las expresiones sociales y las agendas de los pueblos, y que la inmensa mayoría suelen privilegiar las agendas de los publicistas o las agendas de algunos gobiernos que hoy por hoy, para tristeza nuestra, se alejan cada día más del verdadero sentir y pensar de los pueblos, ¿no? Doctor, pues sí, es un camino bastante difícil porque primero me parece hay pues de por sí como una
un alejamiento entre quienes hacen esfuerzos comunicativos o comunicacionales, quizá por egos o quizá por esta falta incluso de visión, ¿no?, de lo que se requiere a nivel latinoamericano. Pero también me parece esto último que decía usted, que la falta de una formación académica con una agenda humanista que nos haga ver que el periodismo solo es posible si es un periodismo transformador para bien de los pueblos, de las mayorías vulnerables, porque es acceder, pues, o ejercer este derecho humano a la información, lo que significa es que la gente tenga conocimiento de los derechos humanos que existen, por nada más poner un ejemplo, y que luchen porque esos derechos humanos pues se respeten, ¿no? Como el derecho al agua limpia, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud, a la educación, en fin, todo esto. Pero al mismo tiempo me parece que hay que analizar también, doctor, yo sé que se nos acaba el tiempo, pero que hay que analizar el papel que tiene desde estas corporaciones mediáticas aplastar todo esfuerzo de comunicación alternativa, que sea una comunicación honesta, una comunicación ética, un periodismo que realmente sea eso, o sea, que sea periodismo y no que sea una farsa de estar haciendo contenidos que en realidad son mentiras. Eso no es periodismo. Y me refiero a esto de aplastar todo esfuerzo porque además hay una narrativa donde se impulsa esto de que estás en la izquierda y entonces ya no eres, ya no tienes esta neutralidad periodística, ya no tienes esta objetividad, te has vendido, eres afín, en fin, todo esto que se suele decir en contra de quienes no están en esas agendas de las corporaciones o del neoliberalismo, sobre todo de los sectores económicos que gobiernan el planeta. Y en ese sentido preguntarle, doctor, ¿cómo se pudiera abrir esta discusión pues para que quienes están en medios, quienes tienen esta vocación de defensa de las democracias como ya nos las ha descrito, pues realmente encuentren un camino de comunión o incluso de no sé si más que de comunión, sino más bien de un terreno fértil para generar también esa confianza en las audiencias y al mismo tiempo para hermanar los esfuerzos? Pues una pregunta, Nancy, que a mí me parece necesaria también es, ¿quién escucha? Esto que invocamos ahora con fruición, ¿no? Yo dedico mi vida entera, mi trabajo académico, mi trabajo de investigación, es esto, todo el tiempo, tocar puertas, todo el tiempo indagar dónde está el oído en aquellos responsables de tomar decisiones sobre estos temas para no para que me hagan caso a mí, sino para que se abra un espacio en el cual empiece a discutirse las categorías que nuestro tiempo está exigiendo. Eh, También, por cierto, la formación de los profesionales de la comunicación no puede ser una y para siempre. Hoy tenemos que saber todos que el 70-80% de las categorías teóricas con las que hemos venido aprendiendo estas disciplinas de la comunicación están desvencijadas. Hay que saber que nos han traficado en las bibliotecas de muchas universidades formatos ideológico-filosóficos, lo que se llama teórico-metodológicos, que hoy no tienen vigencia alguna ante la realidad que se nos presenta y que necesitamos, por supuesto, seguir generando investigación con marcos teóricos refrescados, con marcos teóricos que repongan la mirada humanista frente a la mirada mercantilista. Por ejemplo, es un eje que es un gran paradigma de nuestro tiempo. Hay un llamado histórico de los pueblos a volver a los orígenes, a repensarse como espacios con raíces históricas. No quiero aludir a las tendencias que hay también de corte nacionalista, pero ¿por qué no de ese otro nacionalismo que necesita realimentarse desde su propia historia? Y por cierto, tenemos unas deudas enormes en la educación pública en materia de historia. Por cierto, hay que replantearnos si efectivamente, no solamente en los modelos de enseñanza de la comunicación, sino en toda la educación en general, la memoria tiene el lugar que debe tener
como campo de disputa simbólica, que es la memoria, es un campo de disputa simbólica también. Y la memoria no se finca solamente en recuerdos, se finca en indagaciones sobre de dónde venimos, producto de qué luchas, de qué aportes, de qué virtudes, ¿no? Tenemos en Mesoamérica, en México, 5 grandes civilizaciones por lo menos que han logrado despuntar civilizatoriamente, baluartes que se nos han olvidado, que se nos han perdido, que se nos han distorsionado también. De modo que la pregunta de inicio que le decía es, ¿quién escucha? ¿Quién va a tomar un día la responsabilidad de su cargo público en las secretarías de Estado, en los equipos de asesoría, en los grupos y centros de investigación que hoy son cada vez más urgentes? No conozco todavía, Nancy, un equipo de asesoría semiótica para acompañar la construcción del relato que está necesitando la sociedad mexicana hoy, por ejemplo, o las sociedades en todo el planeta. No se detecta todavía la construcción de estos colectivos de construcción y de participación en el diseño del relato y la narrativa que están necesitando los pueblos en función de la superación de todas las categorías, repito, que están ya tan desvencijadas. Hoy nadie puede suponer que de cara al escenario mundial que tenemos, Nancy, saltos retrógrados en el sentido civilizatorio dramáticos como este genocidio en Gaza, por ejemplo. Eso es un retroceso dolorosísimo para la especie humana. Y sin embargo, ¿dónde estamos recapitulando? ¿Cómo recomponer un discurso, un relato, una actitud de protesta y de propuesta frente a estos escenarios que le comuniquen a la humanidad, uno, que sí hay esperanza, que sí hay manera de entrarle a estas cosas, que sí es posible censurar, señalar y repudiar, pero también es posible construir y reconstruir la confianza en la humanidad, que este es uno de los núcleos más duros. Y yo sigo preguntándome y seguiré haciéndolo porque es mi trabajo de todos los días, ¿dónde están aquellos que se destapan las orejas y escuchan la realidad histórica y son capaces de proponer de manera muy dinámica, muy creativa y muy propositiva los espacios que resuelvan los problemas tan agudos que tenemos hoy como los problemas de comunicación en el sentido amplio, ¿no? Le recuerdo a usted que una de las definiciones de la palabra comunicación es construir comunidad. Bueno, si estamos tratando de construir nueva comunidad de participación, si estamos tratando de consolidar este eje crucial que es, sí, igualdad de oportunidades para todas y para todos, pero sobre todo igualdad de condiciones para poder acceder a las oportunidades. Este eje este eje necesita quiebres epistemológicos, necesita que fisuremos las formas del pensar y accedamos a formas de analizar y de razonar la realidad con sus nuevas exigencias. Eh, Le sintetizo, si quiere usted, con una caricatura que vi hace poco en un diario de una niña que le pregunta a su papá, señalando a unos señores que están allá trabajando. Dice, papá, papá, ¿esos son los señores de la basura? Y el papá le dice, no, mijita, esos son los señores de la limpieza, los de la basura somos nosotros. Y es un chiste y es una caricatura, pero de esta clase de quiebres es de las que estoy hablando, de esta clase de reconversión de las definiciones para saber quiénes somos ante la realidad, cómo logramos zafarnos de los estigmas, de los clichés, de los prototipos y de los estereotipos que nos han influenciado durante décadas para acceder, repito, a una concepción humanitaria, igualitarista y participativa de la solución de los problemas. Y México hoy, sin duda, este, en esta fase de construcción de un segundo piso para la cuarta transformación, necesita consolidar los pilares de esa cuarta transformación y necesitamos con urgencia que uno de esos grandes pilares de la cuarta transformación sea la transformación comunicacional, porque si no se consolida, Nancy, lo más probable es que estemos dejando vacíos y huecos por donde se nos infiltran todas las desconfianzas y todas las manipulaciones de los que se dedican a eso, justamente a venir a llenar con con sus distorsiones y con su manipulación ideológica los lugares que no supimos llenar
por no ponernos las pilas a desarrollar trabajo científico, por no ser inclusivos, participativos, directos y por no saber recuperar de las mejores agendas de lucha que tenemos su carácter de diverso, del abanico amplio, extraordinario y rico que somos los seres humanos en diversidades. Y ese es un pendiente urgente de esta hora. Doctor, pues como siempre es un gusto conversar con usted, es muy aleccionador. Dejamos para una futura conversación, porque yo tengo todavía muchísimas preguntas, pero para una futura conversación, la defensa de la democracia, cómo llevar esta acción política a niveles realmente que nos permitan no retrogradar esta revolución de las conciencias, ir generando terrenos no fértiles para las mentiras, sino más bien para esta comunicación colectiva, honesta, desde la ética periodística también, y esta consolidación de lo que significa para los pueblos de América Latina, pues defender la democracia, pero también defender los principios humanistas me parece muy importante, doctor. Como siempre, le agradecemos mucho su generosidad, sobre todo de su tiempo, sus reflexiones para este espacio de Contralínea, y le pedimos pues que en un futuro inmediato nos volvamos a reunir para seguir tratando de comprender lo que nos está pasando en América Latina, pero también lo que se requiere en el caso específico de México. Doctor, muchas gracias, que pase muy buen día. Cuente usted conmigo siempre, Nancy. Es un placer para mí, un honor grande. Yo me estoy yendo ahora a Venezuela, voy a ver de cerca el proceso allá. Si hubiera alguna oportunidad, le mando algún mensajito de cómo voy viendo la cosa. Desde muy cerca del proceso, estamos conociendo al Consejo Electoral de allá, que es un cuerpo de expertos en procesos democráticos fascinante. Algún día será interesante conocer cómo piensan, cómo filosofan los hombres que están ocupados del procedimiento electoral de fondo, ¿no? Y eso va a ser posible. Así que cualquier cosa yo le paso un chisme por alguna de las vías que tenemos. Y desde luego cuente conmigo siempre que haya oportunidad. Un gran abrazo para usted y para toda la audiencia.